y de estas dinámicas que se generan a la hora de hacer investigación, ¿sí? Porque es necesario que desde las comunidades entendamos los diferentes procesos, cómo podemos aportar datos, cómo podemos entender la diversidad y nada, esta charla también surge a raíz de un grupo que tenemos con unos líderes comunitarios y de ellos surgió el interés de querer aprender de todos estos temas. Entonces, agradecerles a ellos también por su interés y pues a Orlando que como pudieron ver los que vieron la publicidad, él es curador de la colección de sonidos del Instituto Humboldt y pues hoy nos va a contar un poco de cómo es este proceso, en qué consiste, bueno, ya lo escucharemos a él. Entonces pues damos inicio y qué pena a todos por la demora. Les agradecería si silencian los micrófonos, de pronto a veces se activa o bueno. Entonces silenciarlos y las preguntas entonces irían al final, las escribimos en el chat o quien quiera tomar la palabra pues pide la palabra y enciende el micrófono. Entonces Orlando, si quieres empezar, muchísimas gracias y a Suania por ayudarte. Bueno, gracias Lina y gracias Corpo Boyacá por la invitación. Como les comentaba Lina, sí, soy investigador del Instituto Humboldt. En este momento soy el coordinador de la colección de sonidos ambientales, que pues vamos a ver un poco más de qué se trata este cuentico. Entonces la presentación, yo espero no demorarme más de unos 35, 40 minutos, espero. Si no me emociono y empiezo a hablar demasiada carreta, para darle tiempo más a conversar con ustedes y ver qué dudas pueden surgir. Entonces voy a empezar a proyectar ahora. Y Lina, te encargo si no suena, cuando yo te diga, ¿están escuchando algo? Pues me avisas y entramos en caos otra vez. Listo, claro que sí. Ok, entonces como les comentaba, soy investigador del Instituto Humboldt y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre recomendaciones para grabación de sonidos ambientales. Y pues les hablo desde el equipo de investigadores de colecciones biológicas acá en Villa de Leyva. Entonces, ¿escuchas eso? Sí, súper bien se escucha. ¿Supe qué? Súper bien. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, la biodiversidad en nuestro país es algo que le llama a uno la atención desde los sonidos que rodean, las diferentes formas, ya tengan plumas, tengan pelo, tengan escamas o piel un poquito lisa o rugosa, o inclusive tengan un exoesqueleto o escamas también y vivan en el agua. Toda esa biodiversidad, inclusive los grandes bosques que aún quedan dentro de Colombia, pues le llama la atención a muchas personas y cumplen unas funciones muy importantes para mantener nuestro bienestar. Entonces, a raíz de eso, desde el instituto tenemos varias misiones, pues una misión de liderar procesos de investigación con esta biodiversidad y actualmente llevar esa información de biodiversidad a los diferentes actores. Entonces, por eso es que estamos aquí. Lo que vamos a ver hoy es a partir de unos talleres que hemos dado acá en Villa de Leyva para colecciones biológicas, pero también unos talleres que he podido dar a diferentes grupos, como lo mencionaba Lina, que son ustedes, que están interesados en documentar la biodiversidad que los rodea. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué son y para qué son importantes las colecciones digitales, ¿cierto? Entonces, dame un segundo. No, ¿cómo que me hace esto? No, pero es que tiene una vez. Pues con esto. Ok, listo. Entonces, las colecciones son como una biblioteca de biodiversidad que informa mucho, que tiene mucha información y que es muy valiosa. En particular, el modo tradicional como se veían las colecciones, no sé si ven pointer.
laser pointer. No sé si ven acá mi apuntador. Sí, sí lo vemos. ¿Sí? Ok, entonces esto es un espécimen tradicional, era como se documentó durante mucho tiempo y como se sigue documentando la biodiversidad en el mundo. Es una técnica que lleva cientos de años trabajándose y uno todavía aporta tanta información que uno todavía puede trabajar con los mismos especímenes que Charles Darwin o Alexander von Humboldt colectaron hace 200 años. Entonces, pero las colecciones extendidas traen información adicional dentro de este tipo de documentación de biodiversidad. Entonces podemos hablar del contenido estomacal, podemos hablar de isótopos o componentes químicos del plumaje, podemos hablar de las alitas extendidas para contestar otras preguntas, endoparásitos o ectoparásitos, secuencias de ADN. Toda esta información se puede vincular en mapas de distribución e hipótesis de distribución, mapas que prestan el servicio de saber dónde están las especies, y multimedia, que puede ser en forma de fotos, que muchos de ustedes pues es como la primera aproximación que tienen, o los sonidos de los individuos. Entonces estas colecciones extendidas me dan información adicional de ese registro biológico. En cuanto a aves, en cuanto a sonidos, perdón, tienen que ver más con comportamiento y rasgos. Entonces, estos rasgos y estos comportamientos pueden ayudar, por ejemplo, estudios de delimitación de especies, dándole la importancia que tienen los sonidos en la comunicación y escogencia de parejas de ciertos grupos. Y eso no es nuevo, se han escrito inclusive libros, pero ahorita estamos intentando hacer la vinculación de esa información a colecciones biológicas de una manera con la mayor calidad, muchas veces sacrificando cantidad por calidad. Un individuo que se cobra en el campo, pues puede tener toda esta información adicional y podemos contestar muchísimas más preguntas. Entonces, obviamente, los especímenes antiguos siguen teniendo mucha funcionalidad, pero las colecciones digitales pueden aportar información adicional. Por ejemplo, esto fue tomado de una presentación del Laboratorio de Ornitología de Cornell y quiero que vean los colores de ese espécimen que tenemos a la derecha, pero cuando estaba vivo. Ah. Ah, no sé por qué me corta el video. Yo después les envío el video por el chat si quieren. Ok, vamos a cerrar los ojos, olvidarnos de estas fallas técnicas que Mitz le estaba tomando el pelo a Orlando y vamos a escuchar esto. Y ese sonido que acabaron de escuchar, uno lo puede remontar a cualquier bosque o cualquier cobertura boscosa en los trópicos. Y de hecho, cuando uno escucha un sonido así, pues puede alegrarle. Yo creo que ustedes no están familiarizados con ese sonido. ¿Por qué? Porque este sonido es de un pajarito que no habita Colombia, es de esta familia de los mieleros de Hawái. Y la historia triste es que de estas 5 especies que ven allí, 4 ya fueron extintas, inclusive, o sea, la última que se extinguió fue en 1904. Y de hecho el que estaba sonando era Kawai y ese sonido puede ser el último macho que estaba buscando pareja dentro de los bosques. Y actualmente lo único que nos queda de ese animalito es ese registro acústico. Entonces, ahora que lo escuchamos, pues ya no parece tan alegre, pero es el único rezago que tenemos de ese animal actualmente. Por eso son importantes las colecciones digitales también,
porque guardan esos aspectos comportamentales y podemos evaluar impactos tal vez con el tiempo. Ok, entonces la colección de sonidos, ¿cómo surge? Con el afán de documentar la biodiversidad, la tecnología que en diferentes ramas, en aspectos militares y desarrollos de tecnologías y de equipos, pues llegó a poder grabar hasta hoy en día los sonidos de una manera tan sencilla como con el celular. Pero todo no fue así. Todo empieza en 1920 en el laboratorio de ornitología de Cornell. El Doc Allen, que es el primer director del laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell, lo buscan unos cineastas para grabar, pues ellos les dicen que quieren poner sonidos en sus películas, entonces que si puede capturar una ave, llevarla al estudio y así ellos lo pueden grabar. Pues resulta que Doug Allen les dice, no, yo conozco los territorios de estas aves, ustedes deben traer su estudio al campo para grabarlos. Entonces empezó la odisea y en 1929 lograron las primeras grabaciones de estos tres pajaritos. Son pajaritos muy comunes de un parque cercano ahí al laboratorio de Cornell, pero pues fueron las primeras grabaciones de un animal silvestre en el campo. Entonces, este era más o menos como se usaba y se llevaba el equipo. Estas eran las grabadoras de esa época, una parábola de casi 1,70 m de diámetro que necesitaba para poder grabar todo un equipo dentro de un carro, dentro de una camioneta. Yo les estoy diciendo al instituto que tienen que darme una camioneta para poder ir a muestrear, pero pues todavía no he podido gestionar eso. Y resulta que han pasado varios años y las ventajas del avance en tecnología pues se han visto. En los 50 ya Paul Kellogg es el que sale aquí en la foto con una parábola y sale con una de las primeras grabadoras portátiles que era de manivela. Y era de manivela y trabajaba con un dínamo, pero comía muchísima de esa batería, era una batería particular, era pesadísima para llevar al campo y aunque era ya portátil, pues no era tan fácil y era muy cara de conseguir, no todo el mundo tenía. Pero en el acúmulo de esos 20 años, de 30 años de grabación del laboratorio de ornitología Cornell, en esa década de los 50 sacaron el primer LP, el Don't Play, de aves de Norteamérica. Ya en los 60 vieron que se podía representar ese sonido al hacer unos ajustes matemáticos, unas muestras de esas señales que les voy a hablar ahorita más adelante, y empieza a ser usada la acústica de las aves para delimitación de especies y descripción de comportamientos de qué nos están diciendo o qué están diciendo las aves. Ya después entran en escena personajes tan emblemáticos como Ted Parker, se fundan fonotecas a nivel neotropical y pues ya a finales de los 80 un profesor magnífico sonidista, Mauricio Álvarez, empezó a grabar y en de los 90 fundó la colección de sonidos ambientales, en su momento Banco de Sonidos Animales, como una subcolección de la colección de ornitología del Instituto Humboldt. Y pues sacaron obras tan particulares como los 7 CDs de la Guía Sonora de Aves de los Andes colombianos, en colaboración con el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Y ya en la época de los 2000 empiezan los repositorios o fonotecas como Fonozoo del Museo de Historia Natural de Madrid o Cenocanto, que es particularmente para aves. Eh, Les cuento que en 2018 salimos al aire con una plataforma, una colaboración de nuevo con Cornell, de poner la colección de sonidos que había empezado Mauricio Álvarez a disposición de todos a partir, pues a través del portal de Cornell. Entonces ya podemos ir y ver qué tenemos en la colección y qué nos hace falta.
Particularmente la colección de sonidos ambientales, como les decía, fue iniciada por Mauricio Báez, pero ha tenido trabajo y acumulación de sonidistas tan particulares y renombrados como Oscar Laverde, Paula Caicedo, el profesor Daniel Cadena, el profesor Andrés Cuervo, y otros nuevos sonidistas más jóvenes o de la nueva generación que trabajan ya inclusive con otros grupos como Ana María Ospina, que es una sonidista que se encarga de las aves o de los anuros, las ranitas, pues, perdón. Y pues hemos logrado llegar a otros medios de comunicación y de llevar esta colección al público y también aportando el conocimiento de la vía acústica de la biodiversidad de Colombia en diferentes grupos. Entonces, todo esto se logra ¿cómo? Pues con unos principios. Y entonces vamos a hablar un poquito de las propiedades del sonido rapidito. Que el sonido necesita tres aspectos. Primero, una fuente, que va a ser como el emisor. Luego, un medio por el cual va a viajar ese sonido y el receptor. Entonces, digamos que yo tengo un pajarito aquí y tengo esta señal. Y pues voy a hacer acá yo el receptor con un micrófono para grabar ese sonido. ¿Qué pasa cuando esa huella o ese sonido entra dentro del medio? Resulta que hay una distorsión de las partículas que están en el medio. Entonces va a haber unos puntos donde va a tener mucha presión, esas partículas se van a golpear mucho y luego se van a relajar y luego vuelven a golpearse mucho. Entonces, el pico y pico de o mucha presión o muy poca presión, eso se llama una longitud de onda. Y esa longitud de onda, esa diferencia en el flujo de las partículas va a ser representada con esta ondita. Y esa diferencia en la presión de las partículas va a ser la que va a quedar concentrada en el micrófono y después va a ser traducida a la grabadora. Entonces, ¿qué dice ese mensaje? Pues eso ya es interpretación adicional. Es como cuando piensas en el oído. Tienes tu, tu, tu tímpano, recibe unas señales mecánicas por el sonido que está llegando. Eso se traduce en el oído interno y se lleva por señales al cerebro para poder interpretar. Entonces, es más o menos como uno simula las cosas. Pero entonces, no siempre es así de uniforme y no es uniforme para todos los animales que emiten sonido. Algunas veces esta longitud de onda puede ser más distanciada. Entonces vas en una unidad de tiempo, vas a tener un número de picos un poco menor que esta, ¿cierto? Entonces esto lo llamo ondas de baja frecuencia, porque hay pocos en una unidad de tiempo y me va a generar sonidos graves. ¿Sonidos graves cómo? Como un tinamú. Pero ¿qué pasa por lo contrario? Si estos picos se acercan mucho, pues yo voy a tener en la misma unidad de tiempo muchos más picos, ¿cierto? Entonces eso lo llamo como una onda de alta frecuencia y esa alta frecuencia me va a generar unos sonidos agudos, como por ejemplo, reclamos de un colibrí. Entonces, adicional, ojalá todas las ondas fueran así de puras. Pero resulta que las ondas de sonido se componen por diferentes, como una onda grandota y otras ondas que tienen una frecuencia diferente, pero todas están en una misma distorsión de las partículas, ¿cierto? Entonces, yo puedo descomponer esta onda compuesta en varias frecuencias. Y si ustedes ven acá los ejes cambiaron. Estamos hablando en el eje Y, todos estos hablan de amplitud. En el eje X acá tengo tiempo y acá voy a tener la frecuencia a la que llegan estas diferentes ondas. Entonces yo tengo una frecuencia
que va muy dura, y otras frecuencias acompañantes o armónicas. Esos armónicos van a ser importantes porque, si ustedes han visto, hay algunos algoritmos de identificación de voz para celulares o para accesos de seguridad en algunas puertas. Eso lo hacen a partir de los algoritmos que tiene cada persona, y eso es lo que le da el tono de voz chillón a la voz de Orlando, o un tono de voz gruesa a un locutor. Y cuando tú combinas estos diferentes ejes y estas diferentes temáticas con unas variables matemáticas, puedes hacer una visualización del sonido diferente del oscilograma, que sería esto, a un espectrograma, donde tienes tiempo, tienes frecuencia, y en el eje Z tienes la amplitud o la energía, que sería esta parte de acá. Listo. Entonces, si yo quiero ver de nuevo a mi pajarito y voy a grabarlo, ya yo sé que estoy grabando es esta distorsión de las partículas en el medio, pero lo puedo representar como un espectrograma. Entonces acá ya ustedes pueden ver que tengo tiempo en el eje X, tengo frecuencia acústica en el eje Y, en esta parte de abajo, y los colores más intensos va a ser la cantidad de energía. Y eso se puede representar también en un oscilograma, que sería el de arriba. Entonces la mayoría de cosas que voy a usar de acá en adelante pueden tener esta gráfica. Listo. Pero entonces hay que tener como aspectos a considerar. Primero, la tasa de muestreo. Esa tasa de muestreo es la tasa a la cual la señal eléctrica, recuerden que es una onda, es una señal mecánica que viene constante, y yo quiero representarla. Entonces, esa señal eléctrica o esa señal, perdón, esa señal mecánica va a llegar al micrófono, y el micrófono la traduce en una señal eléctrica, que es continua. Pero luego, para poderla muestrear, la grabadora tiene que tomar unos puntos. Entonces, ¿qué número de puntos va a ser ese número que acompaña a mi tasa de muestreo? Por ejemplo, una tasa de muestreo de 48 kilohertz, lo que va a hacer es tomar 48.000 muestras en un segundo de grabación. Entonces, esa frecuencia, esa tasa de muestreo, me va a generar una imagen de la onda de sonido. Si yo tengo poquitas o una baja frecuencia, pues voy a tener poca representatividad de esa onda. A medida que voy aumentando, va a ser un poco más fiel a la onda de sonido. Y adicional, esa tasa de muestreo, por una constante matemática que se llama la constante Nyquist-Shannon, me indica que para poder muestrear con un atributo discreto, es decir, por pulsos, una señal que es continua, yo debo muestrear al doble de lo que está esa frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero comparemos una alta tasa de muestreo versus una baja tasa de muestreo. La baja tasa de muestreo está en la parte de arriba, y si ustedes ven, tiene muy poquitos puntos a lo largo que va la onda, mientras que esta va a tener varios puntos. Entonces va a ser más fiel a la trayectoria de la onda. Pero adicional, pues me va a marcar la tasa, la mayor frecuencia capturada que tiene mi equipo. Si yo muestreo con 48 kilohertz, yo puedo tener entre 24 y 22 kilohertz como frecuencia máxima. ¿Y por qué eso es importante? Pues bueno, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con aves, yo voy a trabajar en el espectro audible, y el espectro audible del humano está más o menos hasta unos 15, 16 kilohertz. Entonces yo debo muestrear a una tasa el doble de eso, a 32 o inclusive 44 o 48 kilohertz. De hecho, se recomienda. Pero si yo voy a trabajar con ultrasonido, con murciélagos, que se comunican más o menos entre 50 kilohertz y 160, creo que es uno de los más altos, pues yo necesito muestrear a más o menos 384 kilohertz para tener una buena representación del sonido que estoy grabando. Eso es importante que lo tengan cuando vayan a salir a grabar. Ok, otro punto es la resolución. Digamos que entonces ya la señal mecánica se tradujo en una señal eléctrica, pero esa señal eléctrica es análoga, entonces tienes que convertirla a
digital. Y para poderla convertir a digital, tú tienes que generar unos códigos. Como, por ejemplo, la resolución del televisor te la va a dar unos códigos de 1-0 entre 8 dígitos. En los sonidos, lo que tú vas a hacer es representar esa señal, digitalizar esa señal de una manera más adecuada cuando tienes un mayor número de bits. ¿Por qué? Si tú tienes un bit nomás, tú vas a tener dos valores. Es 0 o 1. Si fueran colores, sería blanco y negro. Si tienes ya 4 bits, tú vas a tener 16 valores. El de 0000 repetido 16 veces o hasta 11111 repetido 16 veces. Y ese sería 0 y el otro sería 1. Uno sería blanco y el otro sería negro y toda la gama de colores entre el medio. Entonces, a medida que voy aumentando la resolución, pues voy a tener más valores y esa señal digitalizada va a ser más fiel a lo que yo capturé. Por eso es mejor tener mejor resolución o más resolución. Lo otro son los tipos de archivos. Lo general y recomendado es tener audios no comprimidos. No comprimidos es de formato .wav. En algunos equipos es llamado PCM o lineal. Ese audio no va a ser comprimido y me va a tener toda la información que yo quiero del sonido. Los audios comprimidos son los que están relacionados o están enfocados al audio humano, al oído humano. Entonces corta frecuencias que al oído humano no le interesa, pero que puede ser información valiosa para las aves. ¿Por qué? Porque pues, pueden sacrificar drásticamente esa calidad. Vemos acá un espectrograma de un audio en WAV y acá un espectrograma de MP3 o M4A. Y si ustedes ven, se perdieron estos puntos de acá arriba. Recuerdan que la frecuencia puede tener acompañantes, que esos armónicos son importantes para, por ejemplo, son usados en hacer algoritmos de identificación de audios, pero también son usados en identificar individuos algunas veces. Entonces, no sabemos esta información qué quiere decirle al ave y si grabamos solo esto, pues estamos perdiendo esa información. Entonces, es mejor grabar en audios no comprimidos. Listo. Recomendaciones en toma de datos. Esto puede servir, esta grabación y estos aspectos básicos pueden servir para diferentes usuarios y para personas que quieren grabar todo tipo de sonidos, pero pues como también era un grupo grande de usuarios, de observadores de aves, pues voy a usar un ejemplo con eBird. Entonces, eBird es una plataforma que básicamente es como si fuera una libreta de campo. Entonces, cuando yo inicio la lista en eBird y dejo calibrar la localidad y lleno todos mis metadatos bien, pues me va a registrar localidad, fecha, hora, distancia o tiempo de la jornada. Como quiera, puedo hacer un anuncio de voz, o sea, grabar dentro del aparato, dentro de mi audio, toda esta información y también anotar en una libretica de campo toda esa información. Lo mejor es tener en triplicado este aspecto. Pero bueno, digamos que eBird le hace fácil a uno poder vincular un número de grabaciones que están vinculadas a una lista de especies que yo revisé o que yo registré. ¿Listo? Lo primero es, entre más cerca estés del emisor, pues menos interferencia vas a tener y un mejor audio vas a grabar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener registros identificables, como esta foto que copié de eBird, donde ustedes ven allá en el fondo, en esta fotico muy lejana, un pajarito que se puede identificar, es identificable, es un gorrión copetón, Zonotrichia capensis, pinche le llaman en la cordillera central, y pues puedo tener un audio también donde veo el sonido, pero tiene mucho ruido adelante, de hecho la señal casi no se nota. Es identificable, pero no es el óptimo. Por otro lado, yo puedo tener un organismo enfocado, como por ejemplo esta foto,
donde vemos bien los aspectos bonitos que me permite ver, dar una buena foto, y también puedo tener un registro como este. Este sonido está muy bien enfocado, casi no tiene ruido de fondo. Si ustedes ven el programa, la única alteración de la presión del sonido, pues me lo da es la señal del animal que estoy grabando. Comparen con este. Entonces, esto es lo que se llama relación señal con el ruido. Este tiene muy mala relación, casi ni se distingue. Este tiene muy buena relación. Este es un audio de calidad. Este hay que mejorar. Ok, entonces todo es el juego de reducir la señal ruido. Digamos que una de las estrategias que se ha notado es que al acercarte, pues tú estás reduciendo esa relación señal-ruido. Entonces yo tengo un pajarito y yo lo grabo a una distancia X. Apenas yo me acerco la mitad, ese audio va a ser sobresalido, así como veníamos en el audio anterior, con una ganancia de hasta 6 decibeles de diferencia. Entonces estoy ganando mucho solo al acercarme. Entonces traten siempre de hacer este ejercicio cuando estén grabando, empiecen a grabar y luego reducen la distancia a la mitad. Claro, eso depende de unas destrezas en campo, ¿cierto? Acercarse a un ave de frente y casi corriendo, pues va a hacer que se calle y vuele. Entonces tienen que tener muchas destrezas. Algunas veces es bueno conocer el territorio que ocupa el ave y así tú sabes dónde va a ir volando o hacia dónde se va a ir moviendo y tú puedes anticiparte al sonido. Entonces, una buena recomendación es empezar por especies ruidosas y fácilmente aproximables. De hecho, el gorrión copetón con el que uso los ejemplos tenía solo 60 o 70 audios de 20 años de grabación de sonidos. Tenemos más sonidos de especies en lo más remoto del bosque que de un pajarito tan común como el que vemos todos los días cerca de las casas. Entonces, ese tipo de especies comunes pueden ser buenos ejercicios para que ustedes mejoren sus destrezas en grabación. Y así quedan súper engomados y sin grabar. Es importante siempre enfocar el objetivo. ¿Y qué es enfocar el objetivo? Está, digamos, el gorrioncito cantando allá arribita a la derecha, ¿cierto? Y entonces yo salgo con mi foto farandulera y me armo de valor. Yo estoy viendo el pajarito directo, pero mi micrófono, quién sabe para dónde está apuntando. Entonces, esto no es una buena técnica de grabación. Lo importante es enfocar bien el pajarito. Si ustedes ven ahí, el maestro Ted Parker está enfocando hacia donde está saliendo el sonido. Y de seguro, entre el audio que yo obtuve aquí en la anterior foto y el audio que obtendría Ted Parker enfocando, así yo tenga una parábola que es de mejor calidad que el micrófono unidireccional de él, pues va a ser mucho mejor el de él, solo con enfocar el animalito. Listo. Entonces cuando estoy cerca y enfoco del ave que estoy viendo, pues estoy listo para grabar, inicio grabación. Algunos equipos tienen una opción que se llama pregrabación y eso quiere decir que el equipo está monitoreando y grabando continuamente y a los 3 segundos o 5 segundos, si yo no he oprimido el botón de grabar, él empieza a borrar esos últimos 3 segundos. ¿Eso porque es chévere? Porque antes, cuando uno salía, lo más caro y lo más difícil de obtener era cintas magnéticas para grabar. Y tú tenías que anticiparte al sonido del ave y poner a grabar y rezar que el pajarito empezara a grabar. Ahora con estos equipos que tienen esa opción de pregrabación, tú simplemente estás listo y si empezó a grabar, le diste rec y ya había grabado los últimos 3 segundos. Entonces el audio no va a quedar como cortado al inicio y no vas a tener vocalizaciones como cortadas al principio. Pero si no tienen ese tipo de equipos, pues toca anticiparse al audio. Hacer silencios, recuerden siempre jugar con la relación señal-ruido, grabar por cerca de 1 minuto o más. Si el ave sigue cantando o el organismo sigue cantando, pues déjenlo que cante, déjenlo que se exprese.
Un ejercicio bueno puede ser, si tú ya grabaste 1 minuto y él sigue cantando, a partir de ese minuto cuenta 5 emisiones de la misma vocalización. Eh, si, no lo, si lo cambia, no, sigue grabando. Pero si no lo cambia, esas 5 ya pueden considerarse un número bueno de la grabación y puedes cortar. Entonces, al cortar, tú puedes dejar 3 o 5 segundos después, puedes contar mentalmente y ahí haces un anuncio de voz. Yo tradicionalmente hago un chasquido para marcar dónde terminó mi grabación y empiezo el anuncio de voz. Y ahí evalúo, por ejemplo, si puedo reducir la distancia a la mitad, acercarme y hacer un nuevo corte mejor enfocado, o si definitivamente el pajarito se fue y pues bueno, sigo con mi camino. ¿Y por qué es importante poner en el anuncio de voz? ¿O por qué es importante? Pues bueno, tienes que asegurar los metadatos de esa grabación. Cuando yo llegué al instituto tenía unas grabaciones hechas con una grabadora de periodista que usaba cuando era estudiante y dije, no, pues qué mejor motivo de coger esos datos e incluirlos en la colección. Y cuando escuché eran pajaritos de quién sabe dónde, de quién sabe, porque no les anuncio de voz. Entonces es bueno tener siempre ese anuncio de voz vinculado al audio que estás grabando. Eso te ayuda a rastrear los datos importantes. ¿Y qué puedo anotar? Especie o describir el organismo que estás viendo. Por ejemplo, yo no soy conocedor de anfibios, pero si veo una ranita, intento grabarla, la grabo y si algo después la capturo y le tomo una foto y puedo anotar como anuncio de voz, es la foto número tal de este organismo, o puedo ver, si estoy viendo un pajarito, no sé qué especie es, pero tiene tamaño de un gorrión o y puedes describir el pajarito y ya con eso puedes preguntarle a la persona que conozca un poquito más de ese grupo de animales y puede llegar a la identificación. Es importante decir el comportamiento, recuerden vincular ese mensaje que el organismo está dando, sería súper chévere. Entonces, ahí es donde tú puedes describir el comportamiento que estaba haciendo, si estaba peleando, si era una pareja defendiendo un territorio o no sé qué. Si usaste retroalimentación, es decir, grabaste al animal y le pusiste el sonido, eso es hacer playback. Entonces, muchas veces al playback las aves contestan de manera diferente. Entonces es bueno marcar si se usó o no se usó playback, el número de individuos que estabas viendo, la edad y sexo. Muchas veces las hembras cantan diferentes que los machos, entonces es importante. Y cuando haces múltiples grabaciones, por ejemplo, cuando reduces la distancia a la mitad, si es el mismo individuo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los compilados de los repositorios, tú vas a coger cada grabación como si fuera un individuo diferente. Entonces, después en el laboratorio, al trabajar tus audios, tú vas a combinar esos diferentes audios del mismo individuo en un solo corte. Y ese solo corte puedes ver la evolución de esa reducción del tamaño. Ya podemos ver un poquito más adelante, tal vez ejemplos. Entonces, recuerden que siempre es jugar con la relación señal-ruido. Tú quieres una buena señal y poco ruido. Entonces, muchas cosas pueden hacer ruido. Pisadas, hojas secas. Por ejemplo, empezar a grabar y empezar a caminar no es la mejor estrategia, no es la mejor destreza. El velcro, la ropa ruidosa, los impermeables, si salieron sin comer, los estómagos sonando. Salir con fotógrafos a veces es frustrante porque ellos se sienten que logran una mejor foto si la cámara hace un ruido tenaz. Compañeros bulliciosos, también mejor alejarse de ellos y todo lo que uno se pueda imaginar puede hacer ruido. Entonces la idea es reducir ese ruido para que las señales que estás grabando sean lo mejor, lo más fiel. Al final, pues finalizas la lista y tú puedes entonces tener los metadatos combinados en una lista en línea, donde puedes después vincular los sonidos, como en Uber, y también en tu libretica de campo, si estás a la antigüita acostumbrado a llenar libretica de campo. Entonces, ahí puedes registrar fecha, hora y todos los aspectos. Recomendación, si cambias de hábitat, cambia de lista. Si recorres más de 1 hora, cambia de lista.
Si recorres más de 1 kilómetro, cambia de lista. ¿Por qué? Porque así la información de los organismos pues no va a quedar regada en, por ejemplo, Boyacá. Y Boyacá es enorme y bonito y tiene desde el Piedemonte hasta el Páramo y otra vez las zonas bajas del Magdalena Medio. Entonces, pues tienes un ramillete de hábitats que no es buena información la que estás aportando. Al fin, por ejemplo, si ustedes tienen celular, una de las aplicaciones que yo uso con el celular es Voice Record Pro. Y en Voice Record, tú en los parámetros avanzados, me permite grabar en formato WAV a una tasa de muestreo bien alta, por ejemplo, hasta 4400 o inclusive más, pero necesitaría un micrófono externo y me deja calibrar la profundidad de bits inclusive hasta 32. Entonces, se supone que con estas características, y si yo llego muy cerquita al ave, puedo tener unos audios muy buenos. Pues, después dejo grabando, recuerden, 60 segundos, 1 minuto, y luego al terminar, ustedes pueden enviarse ese audio inmediatamente a su correo electrónico. Entonces, cuando les llega al correo electrónico, ahora, ¿qué hago? Ya tengo el sonido. ¿Y ahora? Pues lo que tienen que hacer es organizarlo de una manera que sea bien visto en un repositorio. Entonces yo uso un programa que se llama Ocean Audio. Ahorita si quieren por el chat les pongo todos estos nombres. Y en ese audio, en ese programa, perdón, voy a abrir el audio, voy a hacerle unas adecuaciones. Entonces, aquí quiero que vean dos cosas. Esta figura va a tener el espectrograma en esta parte, donde tengo tiempo en el eje X, frecuencia en el eje Y. Voy a tener también el oscilograma, que serían las ondas. Y acá a la derecha voy a tener una barra de cómo va subiendo la energía o cómo se va representando esa energía en decibeles, donde 0 es el máximo y menos 60 es el mínimo. Y si ustedes ven esta franja de acá y esta franja de acá, no van a llegar hasta, sino hasta -10, por ejemplo, hasta por acá. Pero este, que es el audio, va a llegar hasta -3. ¿Sí? Y entonces así es como deben organizar su audio. Esta parte introductoria es algo que yo le pongo en la colección cuando llego de campo y ya tiene número de catálogo. Pero esto, por ejemplo, para Macaulay no lo necesitan, o para Senocanto, para subirlo a Senocanto no lo necesitan. Ustedes empezarían desde acá. Es amplitud, aumentar la amplitud del sonido que llega a unos 3 decibelios, se llama normalizar. Entonces esta normalización del audio lo van a hacer para el audio que ustedes obtuvieron hasta acá y después para el anuncio de voz a -10 decibeles. Vamos a ver un ejemplo. Entonces ahí empezó a sonar el pajarito. Va a venir el punto más de máxima amplitud. Luego viene como una pausa de 1 segundo que yo le incluyo. Entonces ahí, por ejemplo, fue un investigador, Sebastián Pérez, grabando este Atlapetes, y si ustedes vieron la barrita, subía solo hasta acá, la parte de la voz. Eso es porque esta parte la normalizó a -10 decibeles. Entonces recuerden, el audio a -3 va a llegar va a sonar como más duro y el anuncio de voz a -10.
¿Listo? Y así ya pueden ingresar su audio. Si quieren podemos practicar en Ocean Audio. Podría intentarlo, pero bueno, no va a sonar el sonido, pero les puedo mostrar también cómo funciona ahorita. Y lo último, pues subir sus audios. Uno puede publicar sus audios en las diferentes repositorios y dejarlos disponibles y vincular, por ejemplo, esos audios a sus listas de Pajario. Entonces, era más o menos eso lo que quería comentarles y pues quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Orlando, muchísimas gracias por tu charla, bastante clara la verdad. Las personas que quieran hacer preguntitas pueden encender el micrófono o en el chat hay una. Te la voy a leer. Hola, Ah, bueno, dale, Hernando. hola, ¿cómo estás? Mira, saluda Hernando Bustamante desde Barichara. Yo simplemente no soy biólogo ni soy avistador profesional, pero soy un amante de la naturaleza y principalmente de los pájaros y me encanta el mundo de las grabaciones. Quisiera pedirte la recomendación de un equipo que no sea estrictamente el mega profesional, pero que tenga buena calidad, que tenga un precio accesible y que pues uno lo pueda manejar sin ser un experto profesional en tecnología, ¿no? A ver si tú me puedes recomendar un equipo y darme un costo aproximado. Bueno, gracias, Hernán, ¿cierto? Hernando, Fernando, sí, perdón. tranquilo. Gracias, Hernando, por tu pregunta. Bueno, pues depende qué consideres tú asequible, porque, porque para gustos los colores. De hecho, voy a buscar el link que ellos hacen una comparación eh, de equipos. Bueno, ahorita lo busco y lo pongo en el pero, eh, por ejemplo, si tú estás empezando con el celular, si tienes buena técnica y programas tu aplicación de una manera particular, puedes lograr algunos audios. Eh, si tienes la disponibilidad económica, en este momento, la grabadora que yo estoy usando y que es muy buena, es facilísima de operar, necesita unos gadgets adicionales, por ejemplo, una batería externa de esas fuentes de poder de 10.000 miliamperes o 22.000 miliamperes, porque come mucha batería, pero es muy buena. Es la Sound Device Mix Pre 3. Esa Sound Device en VIH Foto está en $500 más o menos, 550 $550. ¿Me Eh, repites el nombre? Sound de sonido, Sound ¿cierto? Device Device, sí. Mix Pre Ok. 3, la segunda generación, ahorita está. Ese equipo es espectacular, pero esa es solo la grabadora. A esa grabadora tienes que acoplarle un micrófono. Entonces, para empezar, por ejemplo, puedes buscar micrófonos tipo shotgun. Hay de diferentes marcas. El que yo uso es Sennheiser. Eh, con fuente de poder K6, pero hay unos mucho más económicos que se llama Audio Técnica. Esos Audio Técnica yo no los he usado, pero yo he visto grabaciones de gente con Audio Técnica y son muy buenos micrófonos. Ya después cuando quedes engomado y empieces a practicar más y a jugar más, puedes hacerte una parábola Whitetronics. Ya de ahí no te baja nadie. Pero un Ok, buen equipo de... Sí. dale. No, No, en cuéntame. total, esto que tú me dices, cuando me diste los $500, ¿son el precio de todo esto que me has dicho o el precio solo del Sound Device Mix? Solo del Sound Device.
Ok, todo esto puede costarte ¿qué? 800, $1000, algo así. Depende, pues tú puedes armar un equipo bueno con $800, pero puedes aumentarlo inclusive hasta 2000, $2500. Por eso te digo qué tan Ok, asequible consideres. Por ejemplo, para otras personas que aún no pueden comprar una grabadora tan buena, pueden comprar el micrófono direccional con un cable y un convertidor TRC, para que él reconozca el micrófono como externo, y pues solo inviertes al micrófono. ok. ¿Hay algún celular que tenga muy buena capacidad para hacer esto? Un muy buen celular. Si tú no, este equipo que tú me describes, ¿cuánto te puede pesar en campo? No, la Sound Device es súper pequeñita y súper liviana, es una de las ventajas que tiene, no es nada pesada. La parábola puede ser un poquito engorrosa, pero el micrófono direccional, el shotgun, es muy fácil de llevar. Ok. Ok, ¿lo del celular es descartado para esto o hay alguna posibilidad? Y con eso termino porque hay mucha gente preguntando. No, con el celular puedes iniciar grabación. En este link que acabo de poner en el chat, puedes encontrar más información de comparación de equipos, porque por ejemplo hay unas Tascam que son más económicas y que también tienen muy buena prestación. Cuando tú, permíteme yo ya para finalizar con Hernando, pero de pronto que le puede interesar a todos, es que tenía unos slides, ahí están viendo mi presentación. Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenía unos slides como ocultos, porque, pues bueno, esta presentación no les conté, esta presentación hace parte de un curso que uno puede dar en una semana, y pues hacerla en 30, 40 minutos es un poquito retante. Entonces toca ocultar un poquito de información y dar la básica. Este es un tipo de micrófono que se llama el shotgun o direccional. Entonces, si ves, Ujú. es muy sencillo de llevar, puedes acoplarlo a una mochilita y muchos observadores de Ujú. aves cargan este micrófono y sirve. Y Ok, pues lo importante de este micrófono es que el halo que va a recibir pues va a ser como un cono. Entonces va a tener un ángulo de recepción, y un ángulo de refracción o de rechazo. Entonces, este es el ángulo de rechazo y este es el ángulo de aceptancia o de ingreso. Entonces, la idea es que tú apuntes al sonido para que ese cono quede allí. Por eso, en los micrófonos direccionales, entre más largo es más direccional. Entonces, entre más largo, mejor. Ahí sí. Pero si tú aumentas mucho la potencia, pues vas a tener un cono de ruido absurdo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. El otro equipo es un reflector, un sistema reflector parabólico, o parábola. Y entonces, pues pueden haber algunas, como esta de aluminio, que necesita un trípode muy fuerte y como dos personas para operar, o esta que es pues de mano. Y funcionamiento es que tiene un punto focal donde se un micrófono y las partículas del sonido se van a rebotar en el disco y van a concentrarse. Entonces van a aumentarse. Los que sepan un poquito de fotografía, tú puedes tener fotografías buenas con un celular si te acercas mucho. Eh, Tú puedes tener una semicompacta, o una cámara reflex con un lente 70-300, más o menos sería el equiparable a fotografía este shotgun, un 70-300, o puedes tener un lente 600 fijo con amplificador y ese sería la parábola. ¿Qué te va a lograr? Que tú llegues más lejos, no tengas que acercarte tanto y que tengas que direccionar muy bien el sonido. Desventajas, pues sí, porque es más difícil con aves en movimiento o aves que no tienes en foco. Con el shotgun tú tienes un cono de posibilidad para grabarla.
Con esto, si te pierdes un segundito, lo pierdes de foco y pierdes. Vean, por ejemplo, en este oscilograma, ustedes ven, este es un sonido tomado con una parábola y se ve el ruido de fondo como estas ondas que están en la mitad. Cuando lo haces con una parábola, ese ruido de fondo se va a perder o se va a disminuir. Entonces tú vas a tener sonidos más enfocados. Listo, creo que ya, ¿cierto? Orlando, una preguntita y paréntesis del mismo tema. Sí, Es que me sí, perdí un cuéntame. poquito. O sea, cuando tú dices, digamos, si uno quisiera adquirir un micrófono, ¿ese micrófono se puede poner en el celular con el adaptador que tú dices? Algunos sí, si Ok. tiene una fuente de poder externa, sí. Por ejemplo, el Sennheiser con la K6 tienen la opción de ponerle una batería. Sí. Entonces no va a necesitar energía del celular. Yo, por ejemplo, uso ese equipo sin batería porque la grabadora que tengo le suministra la energía. Pero si lo vas a usar con el celular, necesitas una energía y necesitas un convertidor, un cable convertidor. Primero, de lo que llaman cable Canon o XLR a 3.5, que es el que recibe la mayoría de celulares. Y adicional, un convertidor TCR, que lo que hace digamos que los sensores que tiene el receptáculo de los audífonos del teléfono está diseñado para conectar un manos libres, que tiene micrófono y audífono. Entonces, si tú le conectas el cable directamente, el convertidor lo va a reconocer como unos audífonos y no como un micrófono. Entonces necesitas un convertidor adicional. Si tienes esos dos equipos, tú puedes grabar con el celular y un micrófono externo. Ok, ¿y funciona en cualquier celular o hay que tener un celular, una marca en especial? Pues obviamente que sea pues Android y esto, pero no sé, tiene que Pues ser iPhone. eso depende de la aplicación. Las aplicaciones, por ejemplo, la aplicación que yo uso es Voice Record, que me ha funcionado muy bien y graba hasta 32 bits y con 48 kilohertz de tasa de muestreo, que son parámetros estándares muy buenos. Inclusive las Marantz, las grabadoras Marantz antiguas que se usaban, no permiten grabar a 32 bits. Y este celular sí. Entonces, pues, hombre, pues, si no tengo los recursos, pues puedo empezar a grabar inclusive desde mi celular. Y, por ejemplo, obviamente con todos los cuidados del caso, si yo conozco el territorio y conozco las aves o conozco los organismos que quiero grabar, yo puedo dejarle el celular ahí quietico donde él viene y se percha y canta y que grabe. Y puedo tener audios demasiado buenos sin necesidad de un equipo costoso. Ok, gracias. Ahí en el chat te hicieron preguntas, qué pena que me colé ahí en las preguntas. Ah, no, listo, perdón, regáñenla. Ok, ¿Te las leo o las lees? eh, bueno, para depositar audios en la colección, digamos que nosotros consideramos que cada audio, así como les comentaba, cada audio es un espécimen también. Entonces, como estamos en colecciones, hay unos estándares para ingresar especímenes a la colección, con la diferencia de que nosotros no necesitamos un permiso de colecta para grabar. Entonces, lo único sería que organizaras los audios de esa manera como lo mostré en la presentación, que el audio enfocado esté a menos 3 decibeles, que haya un espacio de un segundo antes del anuncio de voz y que el anuncio de voz esté a menos 10 decibeles. Cada audio va a representar en un formato de Excel que tenemos, que se llama formato de migración, para depósito de especímenes acústicos. Cada audio va a representar una fila en ese sonido. Y en cada una de esas filas vas a tener un montón de metadatos por llenar. Metadatos como dónde estabas, qué equipo estabas usando, toda esa información que inclusive a veces puede estar en el anuncio de voz, tienes que incluirla.
Cuando llenes eso, envías los audios y ese formato y yo les asigno un código de catálogo y ya después los migramos a que estén disponibles en la colección. Eso en cuanto a la colección de sonidos ambientales del instituto. Y sí, sí, claro, de hecho hay muchos animalitos que todavía no sabemos cómo suenan, entonces que aportes, así sea con Voice Record Pro, pero con buenos parámetros y buena técnica, todos los sonidos serían bienvenidos. Felipe Velasco, no sé si ya con esto, Sebastián, vamos. ¿Aló? Parece que sí, Ah, quedó bien. listo, Sebastián. Bueno, Felipe pregunta, brindar opinión de los equipos de grabación estáticos, Wildlife Acoustic y recomendaciones. De aves en lugares cerca de los ríos. Uy, bueno. Cerca de los ríos, pues sería alejarse. Aunque, por ejemplo, yo salgo a grabar allí en una reserva en Gachativá, en los Yátaros, que tienen una cascada que es muy bonita, pero suena muchísimo. Entonces, tiene un montón de ruido de fondo. Cuando tú estás en el campo, tú puedes jugar con la topografía y, por ejemplo, hay veces que hay una montañita o un parchecito de bosque que me tapa ese ruido de fondo que trae el río. Entonces yo puedo jugar y hacerme detrás de la colina o detrás de un árbol grueso y a veces agachándote, tú disminuyes ese ruido de fondo. Entonces, por ejemplo, yo salgo a grabar con audífonos y así puedo ir monitoreando lo que quiero grabar y si me agacho, como que desaparece un poquito el ruido de fondo. Obviamente intentar que en el foco que estoy haciendo no esté el ruido de fondo. Entonces, por ejemplo, si el pajarito está cantando, o sea, yo estoy viendo el pajarito y atrás está el río, intentar ubicarme, que yo quede entre el río y el pajarito. Entonces así puedo reducir ese fondo. Y respecto a las grabaciones, a las grabadoras automáticas, yo uso mucho grabadoras automáticas, pero dependiendo de la pregunta que uno tenga. Digamos que si es un grupo de observadores y tú lo que quieres es grabar direccionalmente y conocer los sonidos que acompañan tu jornada de observación, pues esta presentación era para ellos. Pero si tú estás interesado en otras métricas del paisaje que aportan los sonidos ambientales, tú podrías ver aspectos de la huella acústica. Entonces, tú pones grabadoras en el campo y puedes plasmar cómo está sonando los diferentes ecosistemas o los diferentes ambientes y puedes ver eso cómo cambia, digamos, en cuanto a gradientes de transformación, lo que sea. Todo va a depender de la pregunta que tú quieras abordar y de cómo vayas a analizar esos sonidos. ¿Por qué? Porque di tú que yo voy a grabar. Orlando, ¿apagaste tu micrófono? Ay, perdón, me equivoqué de botón. Tranqui. Digamos que yo voy a grabar un minuto cada 5 minutos durante todo el día. Esos son 288 grabaciones de un minuto. Y si lo hago a lo largo de todo el año, imagínense la cantidad de información que tengo, a qué horas voy a analizar todo eso. Entonces, eso tú lo puedes, lo deberías contemplar dentro de tu diseño y dentro de la planeación del proyecto que quieres hacer. Pero pues eso ya es, digamos que no sé si se sale del foco de algunas personas que estaban aquí bien. Y en cuanto a equipos, pues Wildlife Acoustics es una empresa que fue como los pioneros y que popularizaron mucho estas técnicas. En lo personal, me parecen carísimos. Me parece que algunos amigos han tenido problemas con el servicio al cliente
porque las cosas se dañan y no hay quien te responda o algo así. Yo ahorita estoy usando audio mods que son muy baratas, son relativamente desechables acá entre nos, pero pues tienen una prestación muy similar a Wildlife Acoustics y por una mínima parte de lo que vale un equipo de Wildlife Acoustics. Y de hecho puedes grabar hasta ultrasonido. Entonces, pues hay opciones ahora en el mercado para buscar otras cosas. Eh, ok. Y Sebastián dice que gracias. Oh, Nina, no puedo bajar en el chat. No sé qué Ya, le ya pasa veo. a mi computador. A ver si hay más Creo que preguntas. Sebastián dice, gracias Orlando por la respuesta. Una última pregunta. Espera. Sí, una última pregunta. ¿Cómo la colección controla la rigurosidad de la determinación de las especies grabadas? Yo trabajo con anfibios y en Colombia falta mucho por conocer y con grupos súper diversos. Si uno no es riguroso o no tiene un voucher, podría estar ingresando errores. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo controlamos? Nosotros tenemos una de las columnas en esa matriz que les decía, que es cómo se ingresan los sonidos acá, tiene el porcentaje de certeza. Entonces, en ese porcentaje de certeza, tú pones, por ejemplo, si solo viste el animal, pero lo viste y sabes que es esa especie, hay un porcentaje de certeza de un 90%, di tú, si tú conoces el grupo. Obviamente depende de la persona que está ingresando el sonido, ¿sí? Si solo conoces, si sabes que es solo una rana y ya, pues el porcentaje de certeza es como un 40%, porque pues sé que es una rana, pero de todas las ranas que muchas no conocemos cómo suenan, pues está tenaz. Eh, Muchas veces, y lo que mencionaba en una de las primeras diapositivas, eh, los especímenes digitales pueden estar acompañados de un espécimen en físico. Entonces, lo que mencionaba Sebastián ahí, creo, y como lo hacemos en el instituto ahorita cuando salimos a campo, es que intentamos que todos esos sonidos que no sabemos qué es o todos esos sonidos que estamos captando, intentar tener un voucher o un espécimen así asociado. Entonces, por ejemplo, si tú estás vinculado a un centro de investigación o a una universidad y estás grabando, estás saliendo al campo, o por ejemplo, estás en un proyecto en colaboración con el instituto, salimos al campo, podemos grabar ese animal, lo capturamos y lo colectamos y lo ingresamos a la colección. Entonces, dentro del formato de migración y ingreso de sonidos a la colección, hay un espacio para vincular y relacionar el espécimen donde se ingresó el espécimen de la colección donde se ingresó ese espécimen, ¿sí me va a entender? Entonces, a partir del catálogo de que recibe ese espécimen en físico, yo puedo vincular el catálogo del espécimen digital que estoy teniendo. Por ejemplo, yo ahorita grabé unas chicharras, unas abejas y unos cucarrones en el campo, y lo que hice fue guardar el espécimen en unos tarritos y se los traje acá a la colección a John César, y entonces él, hasta donde puede, pues identifica algunos de esos organismos y ya puedo vincular ese sonido con una identidad taxonómica. Felipe Velasco dice, Orlando, otra pregunta. ¿Ya existe software para identificar aves a partir de sus cantos para Colombia? Y no es tan obvio inclusive para expertos, Felipe, no hay problema con la pregunta. Hay softwares, hay algoritmos de identificación automatizada que pueden aplicarse a aves colombianas. Había una iniciativa en la Universidad de Nariño con unos algoritmos de identificación como un Chazam, que ayuda a identificar, pero eso necesita mucho ingreso de datos para entrenar y de datos bien curados. Entonces, como te lo dije,
hay algunos organismos que tienen muy poquita representatividad, entonces no alcanzan para justificar ese entrenamiento. Hay otras métricas de inteligencia artificial y algoritmos de identificación automatizada que usan plataformas como R o Python que pueden aplicarse a muchas aves colombianas. Sin embargo, pues somos pocos los que estamos trabajando con eso, entonces necesitamos más biólogos y más investigadores. Ahorita, por ejemplo, en el instituto hay un investigador, Juan Sebastián Ulloa, que trabaja con muchos de estos algoritmos de identificación de especies y de entrenamiento automatizado para especies. Entonces, con él estamos trabajando en colaboración para poder hacer más trabajos de este tipo. Hay un tesista de la Universidad Nacional que trabajó con sonidos en Puerto Inírida, creo que fue, y entonces está metiendo estos algoritmos de identificación para ciertos grupos. Entonces, la cosa se está moviendo. De hecho, ahorita la revista Biota Colombiana, desde la parte académica, abrió un espacio de un número especial sobre ecoacústica colombiana, donde espero que salgan muchos trabajos de este tipo que nos ayuden a contestar más esas preguntas. Perfecto, Orlando, muchas gracias. Ahí te hizo Felipe otra pregunta. Ahí Hernando dice que si le puedes regalar un contacto. Claro, a oacevedo@humboldt.org.co. ¿Otra vez? Eh, la escribo ahorita más fácil. Eh, y Felipe dice, ¿qué recomendaciones sugieres para el uso del playback en grabaciones de campo? Bueno, digamos que el playback, como yo lo concibo, es bueno su uso, pero no su abuso. ¿Por qué? No sé si entienden bien el concepto de playback. Yo grabo un animal y le pongo o sea, ese mismo sonido o un sonido pregrabado, se lo pongo para atraerlo y lo que pasa es que el animal, entre más territorial las especies, pues mejor funciona. Él va a defender su territorio. Entonces, cuando escucha otro sonido, pues él va a pensar que es un intruso, entonces va a venir a defender ese territorio y ahí yo aprovecho y lo veo. Eso pasa naturalmente en los bosques y en los ecosistemas naturales. Hay algunos individuos que están buscando establecer su territorio y hay otros que ya tienen su territorio establecido. Entonces, si llega a estos que están buscando establecer un territorio y vocalizan, el que está defendiendo va a venir y defiende su territorio. Y se enfrentan en una disputa acústica. Entonces, van a empezar a pelear en esos territorios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al final uno va a ganar, el que tenga como más fuerza, por ejemplo, para defender su territorio. Entonces va a desplazar ese que viene buscándolo. Pero ¿qué pasa si yo estoy imitando y estoy haciéndole trampa a los pajaritos diciéndoles, hay un intruso acá, vengan y defiendan su territorio, y yo aprovecho y los veo, pero ¿qué pasa si yo le pongo y 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 le pongo? Pues va a haber un momento en donde yo voy a superar a ese individuo y ese individuo simplemente la respuesta va a ser irse y vas a estar afectando ese territorio. Entonces, si lo haces intensamente, muy, muy, muy intensamente, pues de hecho ya en algunos organismos, en algunas especies, se ha visto que dejan de contestar. Pasó con Gralaria kessneri, es una especie que si ustedes ven el mapa de distribución es un puntico en el piedemonte, fue descrita entre Guayabetal y el Calvario, y en esa localidad los avituristas le dieron tanto playback que ya la especie dejó de contestar. Entonces ahora verla es casi imposible, porque ya no contesta el playback. Entonces, esas es como las desventajas, las cosas malas. ¿Cuál es la estrategia?
Pues primero que los guías, las personas que reciben en las reservas a los turistas, conozcan los territorios y sepan dónde pueden encontrar las aves sin necesidad de llegar al playback. Si quieren usar playback, bueno, úsenlo, pero de manera controlada para que no afecte las mismas dinámicas del bosque que están visitando. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Orlando. Yo tengo una pregunta sencilla que es más como eh, personal, digamos, y es porque tú sugieres más Voice Record Pro y no RecForge. Porque, digamos, yo uso RecForge y me parece muy buena porque también tiene como las especificaciones que tú decías, digamos, del formato de grabación y todo esto. Pero entonces, ¿por qué tú sugieres la otra? Ah, porque RecForce no corre en el sistema operativo que tiene mi celular. Ah, ok. Yo tengo iPhone y RecForce no funciona, es solo para Android. Ah, ok, pero si la Pero comparas. es la que se recomienda para Android. Ah, Si ok. ven en el chat puse un link de Macaulay, del Laboratorio de Ornitología de Cornell, donde comparan equipos, pero a la derecha también hay un link de grabar con celulares. Entonces tiene unas recomendaciones para Android y otras recomendaciones para iPhone. Sí. Entonces, pues la cosa es que ahorita Voice Record, al parecer también lo abrieron para Android. Creo que no tiene todas las funciones que vienen para iPhone, pero tiene algunas básicas. Entonces, por eso lo menciono, porque es el que conozco. Hay otros guías, por ejemplo, yo conocí unos guías en el Huila y usaban Wave Editor. Y pues era la locura porque ese truco que yo hago después procesando mis audios de lo que llamo normalizar, que es básicamente como ampliarle el sonido, la ganancia. eh, eh, lo hacen en la misma aplicación, pero lastimosamente el editor no viene para iPhone, entonces yo no lo puedo Sí. usar. Esa es la Ok. desventaja. Con Voice Record Pro puedes grabar hasta 24 bits en resolución. ¿Con RecForge? Con RecForce, perdón, sí. ¡Ah! No lo sé, la verdad. Ja, a jugar con esa aplicación. Lo primero es estar familiarizado con su equipo o en este caso sería con la aplicación del equipo que estás usando. Ok, ok, Orlando, muchísimas gracias. De pronto hacer algunas sugerencias y es que en la medida en que podamos tomar esta información, pues es bastante valiosa para nosotros, para conocer pues lo que tenemos y también en términos de investigación, si podemos subir estas grabaciones a las plataformas también es bastante pues importante y como sabemos pues las personas de las comunidades son pues los investigadores locales que queremos formar, digamos. Entonces, pues si tienen alguna pregunta, Orlando, a mí o alguna persona así que ustedes saben que de pronto trabaje con estos temas, sería muy bueno poder pues orientar todas estas grabaciones hacia procesos de investigación y bueno, y de conocimiento de nuestros territorios. Orlando, agradecerte un montón por el espacio, tu charla estuvo súper chévere, yo la estoy grabando, entonces las personas que estén interesadas me pueden escribir su correo, yo se las comparto y ya. Y pues agradecer, recordar pues obviamente que este espacio se está generando por parte de la corporación y que la intención pues es llegar a todas las personas y a todas las comunidades, aprender y formarnos en conjunto. Entonces, muchísimas gracias a Orlando y a Suania por su apoyo también. Y a todos los presentes, obviamente por su presencia. Gracias, Lina, a ti, a la corporación por la invitación y a todos los que estuvieron ahí atentos y pendientes y a Suania también por ayudarnos con la cosa del audio. Era, era, era el colmo que en una charla sobre audio no pudiera funcionar el audio. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buena noche y pues nos vemos en otro espacio para hablar de algún otro tema.
Orlando, gracias. Yo te envío la grabación a tu correo, si te parece.